A veces pienso que el Everest no es una montaña, sino una pregunta. Una pregunta que cambia con el tiempo y cada generación intenta responder de su forma, de su propia manera. En los años 70, la pregunta era clara: ¿se puede escalar por la vía más difícil? Y en 1975, un hombre intentó responderla: Chris Boddington. No eligió el camino más lógico ni el más seguro. Eligió la pared suroeste, el Hard Way, el camino difícil, una muralla de hielo y roca que parecía no tener una línea recta, ni ritmo ni concesiones. Durante meses su equipo avanzó lentamente, instalando campamentos, fijando cuerdas, empujando cada metro como si fuera el último. No era solo una escalada, era toda una operación, una coreografía del esfuerzo humano desafiando la gravedad. El 24 de septiembre de 1975, Doug Scott y Douglas Huston alcanzaron la cima. Lo lograron, pero el Everest no regala victorias completas. Al día siguiente, Mike Borg desapareció en la montaña. Nunca volvió. Como vimos en el video anterior, que si aún no lo viste se puede ver acá arriba, y luego de estos acontecimientos la pregunta cambió. Ya no era solo ¿podemos escalar lo más difícil?, sino ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, déjame que te recuerde que sacamos videos de aventura también como los documentales que solemos hacer. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campana para no perderte ninguna de las actualizaciones. Y ahora, sigamos con esto. 5 años después, en 1980, otro grupo llegó al Everest, con una pregunta distinta. No querían una nueva línea, no buscaban una pared más técnica. Querían algo más simple y a la vez algo más brutal. Querían el invierno del Everest. Himalajska zima jest wolna od śniegu. Wake up feeling no pain, long stretches, get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Hurra, hurra, na szczycie! Halo banda, są na szczycie, hurra! Zimno, cholera, jest ciężko. Straszne nawisy. El equipo estaba liderado por Andrei Savada y venían de un lugar donde las limitaciones no eran una excepción, era una norma. Emita la perrita, le gusta ladrar en el taller, así que a cada tanto hay que decirle que se mantenga calladita. Polonia en ese momento vivía bajo el peso de un sistema controlado, con una economía frágil, escasez constante y con fronteras que no siempre se podían cruzar fácilmente. Conseguir equipo técnico para los polacos era difícil, viajar aún más difícil. Todo requería permisos, contactos e ingenio. No había patrocinios como en Occidente, no había abundancia. Había espera, había adaptación y había resistencia. Y quizás por eso, cuando llegaban a la montaña, ya estaban preparados para sufrir. Menos equipo, menos recursos, menos margen de error, pero más resistencia, mucha más resistencia. Mientras el mundo miraba al Everest como un problema técnico, ellos lo miraban como un problema humano, porque venían de un lugar que cada día de alguna forma también lo era. ¿Qué pasa cuando el frío no te deja pensar? Cuando el viento no te deja avanzar? Cuando el cuerpo comienza a apagarse mucho antes de que llegues arriba. El invierno en los Himalayas no es una estación, es una barrera. Temperaturas que rompen la piel, vientos que te empujan fuera de la montaña. Silencio. Un silencio que no perdona errores. Durante semanas el equipo peleó con algo que no podían ver, pero que estaba en todas partes. El frío. Hasta que el 17 de febrero de 1980 dos hombres avanzaron hasta la cumbre: Krzysztof Bielicki y Leszek Ciesik.
No había épica visible, no habían grandes gestos, solo pasos. Lentos, medidos y silenciosos. Nie słyszycie! Nie słyszę! Powtórz, powtórz! Gdzie jesteście? Odbiór! Na szczycie! Na szczycie! Zimu! Zimu klasy! Hurra! Hurra! Na szczycie! Halo baza! Są na szczycie! Hurra! Zimno jak cholera! Strasznie ciężko! Strasznie ciężko! Trudny odcinek między południowym i wschodem! A godziny, półtorej ryba robiliśmy. Straszne nawisy. Bardzo się boimy tego zejścia. Będziemy bardzo uważać. Czy triangul chiński jest? Zróbcie zdjęcia. Odbiór. Jest. Jest. Była kartka od ostatniego wyjścia takiego z Alaski. Ten co zginął po drodze. Wzięli ją na dół. Na ostatnim odcinku wiemy, strasznie wiało, naprawdę. Gdyby to nie był wyjazd, to byśmy chyba nie weszli, odbiór. Sin cambiar la ruta, sin dificultad técnica, pero enfrentando algo que nunca nadie había podido vencer antes, el invierno. Si Bonington representaba la conquista frente a la roca, los polacos representaban la resistencia frente a lo invisible. Uno fue el hard way, el camino duro, el otro fue el cold way, el camino frío. Dos formas de mirar la misma montaña, dos formas de entender el límite. En 1975 el Everest fue una pared que había que resolver y en 1980 fue una pared que había que sobrevivir. Y quizás ahí está la diferencia más importante, porque la dificultad técnica se entrena, se estudia y se repite. Pero el frío no se negocia. Después de 1980, algo cambió para siempre. No fue inmediato, no hubo celebraciones masivas ni titulares grandilocuentes alrededor del mundo. Pero en las imágenes, en ese registro casi silencioso de la expedición, sí se puede sentir. Hombres moviéndose lentamente entre ráfagas de viento, rostros completamente cubiertos, apenas visibles, gestos mínimos, cuerpos tensos, economizando cada momento. No hay discurso, no hay música épica, solo el sonido del viento y de la respiración. Ahí es donde se entiende lo que realmente ocurrió. Los polacos no solo alcanzaron la cima, sino que cambiaron la forma en la que se miran las montañas. Hasta el momento, escalar el Everest era una cuestión de altura, de encontrar línea posible entre lo imposible. Pero después de ese invierno, la pregunta cambió. ¿Y si el verdadero desafío no es por dónde subes, sino cuándo decides hacerlo? Los polacos abrieron una nueva era, una donde el objetivo no era solo subir más alto, sino hacerlo cuando todo está en contra. Cuando la montaña no te da ninguna oportunidad. En esas imágenes no hay heroísmo evidente, no hay poses. Hay algo distinto, una calma dura, una aceptación del sufrimiento. Como si escalar en invierno no fuese una hazaña, sino una consecuencia natural de quienes eran. Nombres como Jeszek Kukuczka o Wanda Rutkiewicz tomaron el legado y lo empujaron aún más lejos. 8000 en invierno, rutas imposibles, decisiones que vistas desde afuera parecen completamente irracionales, pero que desde dentro tiene sentido porque ya no se trataba de subir la montaña. Se trataba de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando todo lo demás desaparece. Pero todo empezó aquí, en esas imágenes sin comentario, en ese silencio, en ese viento constante, en ese invierno de 1980, cuando dos hombres avanzaron a la cima sin promesas de éxito, sin garantías y sin necesidad de explicar lo que estaban haciendo. Simplemente lo hicieron, porque alguien decidió que el Everest en algún momento no era lo suficientemente difícil y que había que intentarlo cuando nadie más lo haría. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué es el Everest? ¿Una montaña que se escala? ¿Un problema que se resuelve? ¿O un espejo que te muestra hasta dónde estás realmente dispuesto a llegar? Bonington la respondió con estrategia, liderazgo y decisión.
Los polacos respondieron con resistencia, con silencio y con una determinación casi inexplicable. Dos respuestas distintas, pero una misma verdad, que el límite casi nunca está en la montaña. Siempre está en nosotros.